Bueno, la clase de hoy es sobre la escucha activa y la empatía. Dentro de lo que es la comunicación, sabéis que es un proceso bidireccional, es decir, tiene que haber un emisor y un receptor, una persona que hable y una persona que escuche. Pero hay una parte, y creo que hay que estudiarla con detenimiento, que uno de los principios más elementales y a la vez más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. Bueno, pues de eso va a ir la clase hoy. Los objetivos, el general, es explorar la comunicación desde la perspectiva de la escucha, no de la persona que habla, sino en este caso es el receptor, la persona que está escuchando. En cuanto a objetivos específicos, pretendo que entendáis qué es escucha activa y la empatía y saber cómo mejorarlas en el caso de que lo necesitemos. Y también conoceremos lo que es las barreras que no nos permiten tener una escucha activa. ¿Lo escucháis bien? Que me está poniendo María del Carmen que se entrecorta. ¿Los demás me escuchas? Bien, vale. Bueno, vamos a ver. Si vosotros veis esta imagen, yo os puedo preguntar, si os hago la pregunta de ¿escuchas o qué haces? Que muchas veces a lo mejor pues en una explicación en el aula os lo han podido decir. Esto es para que veáis la importancia que tiene dentro de la comunicación verbal, pero también la no verbal. Tú puedes estar mirando al emisor, a la persona que te está explicando, pero sin embargo, a lo mejor lo que es tu comunicación verbal está dando la información de que no estás atendiendo o no estás escuchando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, lo que decimos siempre de que se puede contradecir lo que estamos diciendo a lo mejor de palabra con lo que expresamos con la comunicación no verbal. Hay una diferencia muy importante entre lo que es escuchar y oír. Son verbos que podrían catalogarse como sinónimos, pero sin embargo no significan lo mismo. Hay uno que es mucho más completo. El oír es simplemente percibir sonidos. Y esto no es un carácter voluntario. Si yo estoy dando la clase y de pronto se oye un pitido porque va mal el micrófono, pues yo lo estoy oyendo, pero porque es algo, yo no he hecho nada para oírlo. Instintivamente, si aparece ese sonido, tú lo oyes. O si pasa un claxon por la calle, o los bomberos, o la policía. Entonces, oír es simplemente eso, percibir con el oído los sonidos. Y escuchar es cuando prestamos atención a lo que se oye. Fijaos la diferencia. Y esto sí que es un acto voluntario. Es decir, si yo quiero escuchar una canción detenidamente, yo la estoy oyendo, pero estoy prestando atención. ¿Qué ocurre? Fijaos que cuando escuchamos y prestamos atención a lo que se oye, voluntariamente, esto es lo que se llama escucha activa. Entonces, la escucha activa, acordaos que es mucho más completa que es lo que es simplemente la audición, lo que es oír. La diferencia que hay entre oír y escuchar es la voluntariedad. Escuchamos porque queremos. Sin embargo, oír, pues sucede algo a nuestro alrededor y sin hacer nada nosotros lo oímos. Y es diferente cuando queremos escuchar. Sabiendo ya lo que es la escucha, que es un acto voluntario, ¿cuándo será activa? Bueno, una escucha es activa cuando escuchamos y además entendemos la comunicación desde el punto de vista del que está hablando, es decir, del emisor. Entonces hay que escuchar bien, con cuidado, comprendiendo lo que es el mensaje que se nos está transmitiendo y además siendo conscientes de lo que se nos está diciendo. Y además tenemos que demostrar al emisor que estamos recibiendo su mensaje. Si a mí me están hablando, yo estoy escuchando bien lo que se me dice
y instintivamente yo estoy asintiendo con la cabeza, yo le estoy dando al emisor un mensaje de que estoy escuchándole y encima estoy entendiendo lo que me explica. Todos estos factores hacen que la escucha que estamos realizando sea lo que se denomina escucha activa. Acordaos que influye pues voluntariedad y también la emocionalidad, es decir, nosotros intentamos entender el que está escuchando al emisor, por lo tanto hay voluntariedad. Por sus características, ¿cuándo creéis que nos va a resultar especialmente útil la escucha activa? A ver, ¿me vais contestando lo que opináis? ¿Cuándo creéis que nos puede resultar bien o útil la escucha activa? ¿Me estabais escuchando o me estabais oyendo? Siempre que queramos que haya comunicación. ¿Bien? ¿Más? Bueno, pues os digo yo. La escucha activa siempre la tendremos que utilizar o cuando mejor sirve para entre las dos personas. Muy bien, María José, también. Bueno, pues es para empatizar, para ponerse en el lugar de otro. Si tú estás entendiendo lo que la otra persona te cuenta e incluso te puedes llegar a poner en su situación, tú estás empatizando, lo que es la empatía. También, siempre que queramos comprender los mensajes que se nos están dando, porque si yo no escucho atentamente, a lo mejor no entiendo el mensaje que se me quiere transmitir. Entonces es muy importante empatizar y comprender, sobre todo cuando quieres solucionar un conflicto. Tienes que escuchar a las personas que intervienen, entenderlas, ponerte en su lugar y luego llegar a una resolución. Es muy importante para que tanto el emisor como los receptores se entiendan entre sí. Entonces, en general, es importante para todo, pero en especial pues cuando haya pues un conflicto, para que queramos buscar una solución o estemos en un momento en que queramos negociar algo. En estas situaciones necesitamos saber de las dos partes y que éstas se entiendan, y para eso se tienen que escuchar. Si tú quieres resolver un conflicto y solamente escuchas a una persona, no vas a ser imparcial. Por lo tanto hay que escuchar y ponerse siempre en el lugar del otro. Pero en general quedaros que es sobre todo para comprender, para entender el mensaje que se nos está transmitiendo, y dentro de eso para ponernos en el lugar de la persona que habla. Es muy importante en lo que es la escucha, la unión de escucha y emociones. Entonces, ¿qué necesitamos para que la escucha activa sea posible? Necesitamos algo muy importante, y es donde entra lo que denominamos la inteligencia emocional, y dentro de la inteligencia emocional entra la asertividad. Cuando decimos que somos asertivos o que una persona es asertiva, ser asertivo implica saber hacer respetar nuestros derechos y opiniones, pero fundamental, sin agresividad y sin manipulaciones. Eso es ser asertivo. Lo contrario, cuando una persona no es asertiva, se dice que es los dos extremos: pasivo, que igual le da una cosa que otra, o agresivo, que quiere imponer su voluntad pues a base de gritos o de todavía peor, con agresividad. Por lo tanto, el ser asertivo es siempre dar su opinión, deja dar la opinión de los demás, quiere imponer como que tiene razón, pero no lo hace ni con agresividad ni manipulando la información. Hola Lorena, buenas tardes. ¿Cuáles son las claves?
Bueno, para ser asertivo es muy importante utilizar la primera persona. Estos son los mensajes que se denominan mensajes yo. No ofenden y destacan la expresión de emociones propias por encima de lo que es la simple reprimenda. Expresar claramente el objetivo. Se identifica claramente en el inicio de la conversación. Es decir, tú dices el deseo, la emoción, la necesidad que tú planteas y lo expresas. Luego también es ser persistente, constante. Cuando nuestro objetivo está claro, es más fácil perseguirlo, y conseguimos expresándolo sin ningún enfrentamiento, sin ninguna hostilidad, hasta que llegamos a conseguirlo. También, a la vez que nosotros pretendemos eso, llevar nuestra idea como que es lo que es, tenemos razón, hay que controlar lo que es la postura corporal, tiene que ser relajada. Si yo estoy diciendo todo esto con muy buenas palabras, pero tengo una imagen de agresividad, ya no estoy siendo asertivo. Y sobre todo con lo que es el tono de voz, que tiene que ser siempre claro, sostenido, que no resulte agresivo. Y siempre se da la opinión o las ideas de uno construyendo, nunca no destruyendo. El lenguaje a veces puede ser muy destructivo porque lo que la persona asertiva no utiliza nunca son ni insultos ni amenazas. Sería todo lo contrario del objetivo. Si yo quiero que los demás entiendan, por ejemplo, mi situación, si yo lo hago con gritos o con un lenguaje destructivo, se van a estar fijando más en todo eso que en el mensaje o en la idea que yo les quiero imponer o les estoy mandando. Por lo tanto, siempre lo que es la exposición, el discurso, se elabora en positivo, es siempre enfatizando con la posibilidad de cambiar a lo mejor y que el otro nos comprenda. Conoceréis a lo mejor a personas que dicen, al final siempre termino pues, en un grupo de amigos, decir, no sé qué hace, pues fulanito o tal, que siempre que consigue que vayamos a ver la película que él quiere o que ella quiere, o a la cafetería que ella quiere, que él quiere. Bueno, pues porque tienen una manera a lo mejor de decirlo que los demás pues, lo siguen, ¿eh? De ahí viene, por ejemplo, pues que generalmente las personas que son líderes son muy asertivas. Utilizan también mucho los mensajes proactivos. Buscan siempre la solución. Pueden dar a lo mejor pues un problema, pero van dando soluciones. Y lo que hace es involucrar, hacer que todos los demás se involucren y participen en esa consecución. Entonces, una persona asertiva reconoce que los demás u otros pueden tener dificultades, reconoce también sus propias emociones. Un mensaje asertivo siempre tiene expresiones como yo pienso que, ¿veis el mensaje del yo? Yo siento que, lo que quiero es, o lo que yo quiero, se me ocurre, ¿veis que siempre habla en primera persona? También puede utilizar, pues, ¿qué solución crees que podemos dar a esto? ¿Qué te parece si...? Entonces ya no te lo estoy imponiendo, ¿eh? Entiendo lo que me quieres decir, pero luego viene el pero. Entonces tiene una manera a lo mejor de convencer o de que los demás hagan lo que se está diciendo porque sabe cómo hacerlo. Sobre todo eso, siendo persistente, siempre construyendo y no destruyendo, y utilizando mensajes proactivos. Eso es fundamental para las personas asertivas, para que la escucha sea posible. En cuanto a la empatía es una actitud o una capacidad de una persona para ponerse en el lugar del otro o ver el mundo como la otra persona lo está viendo o nos dice cómo lo está viendo. Esto no es nada fácil, lo de ponerse en el lugar del otro.
Porque a lo mejor muchas veces siempre pensamos que lo nuestro es lo más importante, lo nuestro es lo mejor y nuestras ideas son las mejores. Y nos cuesta mucho empatizar, es decir, ponernos en el lugar de la otra persona. Tener empatía requiere, en primer lugar, una actitud de predisposición, es querer. Si yo no quiero ponerme en el lugar del otro, desde luego que no voy a poner. Pero además hay que tener una sensibilidad especial y una alta capacidad de comprensión. Sin lugar a dudas, las personas empáticas disponen de un alto reconocimiento social, están muy bien vistas por lo que es las otras personas, y también son personas populares, porque enseguida son capaces de identificar o de saber qué necesidades tiene la otra persona, y eso, quieras o no, los deja en muy buen lugar, y es que además les proporciona las respuestas adecuadas incluso antes de que las demás personas sean conscientes de dichas necesidades. Entonces, la empatía va más allá de lo que es la intención de comunicación, de comunicar algo. Significa que nos adentramos en lo que es la realidad personal de los demás. Les damos, pues, a lo mejor la necesidad, lo que necesitan, e incluso las soluciones. Entonces, eso es, pues, vamos, no todas las personas a lo mejor tienen esa capacidad, pero lo ideal es ir hacia eso, ponernos en el lugar de los demás. Y si unimos lo que es la escucha activa junto con la empatía, tenemos la expresión escucha empática. Se comprende muchísimo mejor el mensaje. Sí, es decir, si estamos escuchando voluntariamente y encima nos ponemos en el lugar de la otra persona de la que está hablando, entenderemos mejor el mensaje. ¿Cómo? Poniéndonos en la situación del emisor. En la clase del otro día decíamos, es la de ayer de hablar en público, el viernes, decíamos que a lo mejor pues, ante una exposición te puedes poner nervioso al principio, te tiemble la voz. Bueno, pues la mayoría del público, la mayoría de las personas que están escuchando lo dan como no tiene importancia, eso le puede pasar a cualquiera, incluso nos podría pasar a nosotros si estuviésemos en la situación de él. Bueno, pues eso es ser una persona empática. Interpreta mucho mejor pues cómo se puede sentir esa persona que en ese momento está haciendo una exposición o está hablando delante de un grupo. Y siempre lo que hay que hacer es adoptar una actitud positiva y dialogante. No, lo que hemos dicho, no ni en el lado de pasivo, me digan lo que me digan, igual me da, o tenemos la razón y le queremos imponer a base de incluso lo que sea agresividad. Eso nunca, ¿vale? Bueno, luego tenemos barreras, porque claro, yo puedo querer escuchar, pero a lo mejor pues las circunstancias o las situaciones no dejan que yo tenga una escucha activa. ¿Cuáles son estas barreras? Bueno, como veis hay muchas. O los frenos que podemos dar a estas barreras son dar lecciones, dar consejos, aconsejar, consolar, animar, desaprobar, interpretar, interrogar. Hay un montón. ¿Cómo haremos que estas barreras podemos ir trabajándolas? Sabiendo cuáles son las más frecuentes. Y las más frecuentes de todas las que hemos visto ahí en los círculos son comparar. Este efecto ocurre cuando la persona que escucha se está intentando comparar con la que habla para evaluar quién es más inteligente, si la persona que habla o yo, que estoy escuchándola, si es más desgraciada, si es más sufrida, si es más temerosa. Este ejercicio, ¿qué ocurre? Que no le permite asimilar lo que oye, porque en el fondo está demasiado ocupada pensando mientras compara. Esto es una barrera que hace que si alguien te está contando algo, tú estás pensando, pues pobre, anda que no lo está pasando mal, pero yo todavía tengo peor situación. Por lo tanto, tú estás haciendo una comparación y mientras
estás ocupado en comparar, no estás escuchando lo que te está diciendo la otra persona. Bueno, pues este es uno de los errores o de las barreras para que se produzca la escucha activa. Otra es lo que se denomina leer el pensamiento. Entonces la persona que escucha, en cierto modo, es como si estuviera jugando a adivinar qué piensa la que está hablando. Tú estás diciendo, y ahora me dirá que... Y en ese caso tampoco estás escuchando. Ensayar. Antes de que la persona que habla acabe, la que escucha ya está ensayando la respuesta que le va a dar. Entonces, si tú estás ya pensando en ese ensayo o en la respuesta que le vas a dar, ya no estás terminando de escuchar todo lo que te está contando. Otra es filtrar. Este hecho ocurre cuando la persona que escucha filtra o selecciona solo lo que le interesa. Es decir, lo que denominamos escucha selectiva. Te pueden estar hablando, pero tú luego te quedas con lo que quieres. Mirad, muchas de estas cosas, de estas barreras, tenéis que tener cuidado cuando estéis delante del tribunal, porque muchas veces ni escucháis toda la pregunta que os están haciendo, porque desde que empiezan ya estáis pensando en qué respuesta vais a dar. Estáis como filtrando, ensayando, y ya eso es una barrera para escuchar activamente. Entonces esto, cuidado con estas cosas para cuando estéis delante de un tribunal, ante las preguntas que os vayan haciendo. Escuchar, dejar terminar de hablar a la persona que os está haciendo la pregunta, y luego nadie os da prisa para que empecéis a responder. Durante unos segundos podéis pensar la respuesta. Entonces, eso es lo de filtrar. Acordaos que lo que acabo de decir es como una escucha selectiva. Escucho lo que en realidad quiero. Luego otro es la de juzgar. Se trata de no escuchar a la persona a la que se está prejuzgando o etiquetando previamente, por lo tanto no se presta atención. Tú ya estás diciendo, siempre está con lo mismo, siempre está contando lo mismo, o según ella es la persona que peor está. Entonces, como tú ya le estás juzgando, estás haciendo ahí un filtro también, ya no estás escuchándolo. Luego también la de soñar. La persona que habla cuenta un acontecimiento y la persona que escucha en ese momento recuerda que algo parecido le pasó a ella. Por lo tanto, si ya está pensando en otra cosa, ya no está haciendo una escucha voluntaria. Otras veces es que cuando te está contando algo, tú también utilizas lo que es la identificarse. Entonces, esto es un bloqueo muy muy común. Entonces, cuando la persona que habla cuenta una cosa, que a la que le escucha le recuerda que le ocurrió también a ella. Entonces, esto es muy común, que esta enseguida diga, lo mismo me pasó a mí. Corta a la persona que está hablando y empieza a contar su historia. ¿Vale? Entonces hay una interrupción ahí y encima eso no deja terminar a la otra persona. Luego también está lo de aconsejar. A menudo existe una precipitación en aconsejar a alguien a veces sin haberle dejado terminar lo que está diciendo, y enseguida ya se le va a dar un consejo. Bueno, pues esto también, cuidado, que a veces luego la otra persona no te está pidiendo el consejo. Otra barrera es la de discutir. Las personas que les gusta esto, el discutir, parece que vayan buscando continuamente la ocasión para no estar de acuerdo con algo que le están diciendo y montarla, empezar la discusión. Entonces ya no está escuchando, está pensando en le voy a decir o voy a hacer, ya no escuchas. Y luego las personas que siempre quieren llevar la razón. Entonces existe la tendencia a creerse siempre en posesión de la verdad. Entonces te están contando algo y tú mientras estás pensando, no tiene ninguna razón, eso no es así, por lo tanto tampoco estás escuchando. Y otra de las cosas que a veces se hace es, cuando el tema de conversación aburre,
o hace sentir molesta a la persona que escucha, esta suele cambiar de conversación. Si una persona te está hablando, no te interesa o no quieres escuchar lo que te está diciendo y cambias de conversación. Bueno, pues estos son todo barreras, algo que si habéis visto, supongo que, no sé, comentadme si todo esto os suena, pero se suele hacer muchas veces sin darnos cuenta, pero son barreras para que haya una escucha activa. Bueno, luego veremos qué consejos, lo contrario, que hay que hacer para escuchar eficazmente. Las palancas, es decir, lo contrario. El otro eran los frenos, las barreras que nos hacen que no haya una buena escucha activa. Y ahora vamos a ver las palancas, los consejos para escuchar eficazmente. Si conocemos los obstáculos o las barreras que se encuentran en la escucha activa, también podemos ir mirando cuáles son las palancas o lo que va a hacer que esas barreras queden en segundo plano. Los consejos, cuesta más evitar la interrupción. Sí, eso creo que es el mal de muchos, que no se deja terminar a la otra persona, pero ya habéis visto lo que ocurre. Y si no, hacerla cuando os ocurra esto, pensadlo. Te está contando algo, no dejas acabar porque quieres intervenir, ya no le dejas ni a terminar. Y lo de último, como tú ya estabas pensando lo que vas a decir, ya no estás escuchando tampoco. Y muchas veces, pues a lo mejor en alguna explicación, que sobre todo los que sois profesores cuando estéis en el aula, que ves alumnos que están todo el rato preguntando, levantando la mano como que quieren contestar, y a lo mejor no saben ni la pregunta que tú vas a hacer. Bueno, pues las palancas, o lo que sin duda a veces más o mejor funciona, es el consejo más importante de la escucha activa, es mostrar empatía. Entonces, lo que hará que la persona que nos está hablando se sienta escuchada y comprendida. Entonces, tenemos que demostrar a la otra persona la empatía. ¿Cómo? Con esto. Aparte de mostrar empatía, tener sentido del tiempo. Es decir, modular los tiempos para hablar. No llevar lo que se dice la voz cantante. Es decir, tú estás en un grupo y siempre es una persona la que está hablando que parece un monólogo. Bueno, pues no. Regular la participación, sabiendo cuándo intervenir, esperando siempre que la otra persona acabe, y cuándo mantenerse en silencio. Porque a veces es más difícil saber escuchar que hablar. Entonces, hay que saber administrar los silencios, dan también mucha información y que puede ser muy conveniente para facilitar a la otra persona pues que exprese todo lo que quiere decir, lo de dejarle terminar. Luego también es muy bueno lo de parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que la persona que te lo está contando ha dicho. Se puede decirlo. Entonces, por ejemplo, una expresión sería: entonces, según veo, lo que te pasaba era que... cuentas un poco lo que te acaba de decir. Con eso le estás demostrando a la otra persona que la estás escuchando y encima que la estás comprendiendo. O también, ¿quieres decir que en ese momento te sentiste, estás participando de esa conversación, pero no le estás cortando? Estás, lo que se dice, parafraseando lo que ha dicho esa persona para demostrarle que tú estás teniendo con ella una escucha activa. Y luego también lo de confirmar o aclarar, que se trata de hacer preguntas referidas al tema que está contándote. Entonces le estás demostrando, le estás confirmando que estás atenta y encima te interesa lo que estás contándole. Entonces, todo esto hace que estemos demostrando a la otra persona que estamos con una escucha activa, hay empatía, por lo tanto, la comunicación es excelente.
aquí os he puesto, para los que queréis luego me solicitéis la presentación y os lo paso, las 10 reglas del arte de escuchar, que como me ha comentado ya por ahí Lourdes, que decía que lo de evitar la interrupción no es otra cosa que no saber bien escuchar, y por eso interrumpes. Hay una regla y os pongo aquí qué ocurre si se escucha mal y aquí qué ocurre si se escucha bien. Por ejemplo, encontrar áreas de interés. Cuando quieres una conversación, si no se escucha bien, pues se desentiende y los temas pues resultan aburridos. Sin embargo, si se escucha bien, lo que hace es buscar oportunidades, pregunta. Una pregunta es ¿qué significa esto? Pero si te están contando algo y no lo estás escuchando bien, es que no salen las preguntas, o al revés, puedes hacer preguntas que no tienen nada que ver con lo que te están contando y encima quedas todavía peor. Si una regla para escuchar activamente, el que escucha mal no se esfuerza, finge que está con atención, pero a lo mejor está mirándote, parece que te esté escuchando, sin embargo la mirada la notas como perdida, como que está pensando en otra cosa. Si lo escuchas bien, te interesa lo que te está diciendo, lo que hace es se esfuerza y muestra actividad, quiere participar en esa conversación. Entonces, lo que yo me gustaría que hicieseis es, sobre todo, aprender a escuchar, al no interrumpir, dejar terminar a la otra persona, sino ponernos en el lugar del otro, lo que estamos diciendo, la empatía. Anda que no saben malo que te interrumpan y no te dejen terminar. Pues cuando tú interrumpes, exactamente a la otra persona. Entonces, yo siempre sigo una técnica que dice, no hagas nunca lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Entonces, y es eso, deja terminar, que se expresen y luego pues pregunta o da tu opinión, pero siempre eso, poniéndote en que todo lo que no te gusta que te hagan, no hacerlo. ¿De acuerdo? Y llevando esto a lo que es los exámenes, sobre todo, escuchad muy bien las indicaciones que os dan los examinadores, porque queda muy mal el que estén dando las explicaciones y a los 2 segundos levantar la mano y preguntar algo que acaban de decir, porque eso quiere decir que has estado distraído o distraída. En la exposición oral, lo mismo. Mañana hablaremos de toda esta comunicación durante la exposición y cómo controlar o qué hacer ante las interrupciones que pueden suceder. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me queréis preguntar? ¿No? Vale. Me alegro. Luego eso, vais fijándoos en lo que es pues la manera de lo que es el día a día, a ver si hacéis cualquiera de estas cosas y ya veis que a veces uno mismo pone barreras para tener comunicación con los demás. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. A ti. Hasta luego. Hasta luego, Laura. Adiós, Carmen.